días a todos. En primer lugar quería presentarme y presentar a la persona que me acompaña en la mesa, que creo que requiere de poca presentación. Yo soy Borja Díaz Ariño, que soy vicedecano de Estudiantes y Relaciones Internacionales de la Facultad de Filosofía y Letras, y la persona que me acompaña es el profesor Francisco Serón, que según tengo en la chuleta es delegado del rector para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y antes de comenzar quería transmitiros dos disculpas. La primera es las disculpas de la profesora Elena Barlés, nuestra decana, que le habría gustado estar hoy aquí, pero que tenía otro acto y dentro de sus múltiples virtudes todavía no está el don de la ubicuidad, pero hay que darle un poco de tiempo. Y la segunda disculpa es que cuando la profesora Lomba del IPH nos planteó la idea de organizar esta pequeña reunión, uno de los alicientes de hacerla aquí era precisamente invitarles a conocer nuestra nueva, entre comillas, facultad, y la idea inicial era recibiros en el aula magna. Lo que pasa es que, desafortunadamente o afortunadamente, los compañeros del Departamento de Historia del Arte se nos habían adelantado y la habían reservado para celebrar un congreso sobre la historia arquitectónica de la Basílica del Pilar, y estamos en Zaragoza y, como es lógico, con el Pilar no se puede competir, además de que el congreso es uno de los, yo creo que es una de las actividades científicas con mayor proyección que se han celebrado en nuestra casa en los últimos meses. Bueno, en definitiva, lo que quería era darles la bienvenida y señalar que esta es su casa y que además, a partir de ahora que ya tenemos una facultad acorde con nuestras funciones, pues esperamos que esta sea también el comienzo de muchas actividades organizadas en coordinación con los institutos de investigación. Y en ese sentido me gustaría también señalar algo que es evidente pero que hay que recordar, y es el compromiso firme de nuestra facultad con los institutos de investigación. En Filosofía y Letras investigamos e investigamos mucho, y de hecho yo creo que prácticamente desde su fundación investigadores de la Facultad de Filosofía y Letras se incorporaron al YUCA, en concreto investigadores del Departamento de Ciencias de la Antigüedad y en concreto del área de Prehistoria, y sobre todo investigadores del Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio. Y por supuesto la Facultad de Filosofía y Letras y sus investigadores tuvieron un papel clave en la creación del Instituto de Patrimonio y Humanidades. De hecho, ese compromiso y coordinación con los institutos de investigación se va a concretar o se está concretando precisamente en la reserva de algunos espacios de la facultad precisamente para uso de laboratorios o de salas de trabajo tanto del YUCA como del IPH, que en última instancia serán espacios compartidos para actividades fundamentalmente de investigación pero también de docencia. Y en última instancia quería desear que esta reunión sea muy fructífera y que además sea la primera de muchas que podamos celebrar en esta casa. Y dicho esto, le cedo la palabra al profesor Francisco Serón. Muy bien, Borja, gracias. Pues buenos días a todos y todas. Esta es la última reunión que se va a hacer de un pool de reuniones que tienen su inicio pues, cuando me incorporé con este nombre a trabajar con José Antonio Mayoral y empecé a moverme por dentro de la universidad y por fuera de la universidad. Detecté que organizaba reuniones con grupos empresariales a las que tenían sus proyectos de I+D+I y invitaba a esa reunión a los institutos más adecuados para el tipo de temas, ¿no? Entonces, cuando se ponían a hablar, era muy evidente que no se conocían los institutos entre sí y, de hecho, hacían cosas a veces repetidas, ¿no? Entonces, hablando con José Antonio, le dije, oye, a mí me da la sensación que los institutos no se conocen entre sí. Dice, pues eso habría que intentar arreglarlo. Entonces, hablando, pues propusimos esta actividad, que es de vez en cuando hacer una reunión que organiza un instituto, que busca una temática en la cual el instituto se encuentra a gusto, pero la piensa de tal manera que otros institutos puedan venir a contar que de eso también hacen algo. Y entonces ahí se empezó la historia. La organización, pues de hecho yo lo que hago es buscar el instituto que viene a continuación que tiene que trabajar y el instituto es el que lo organiza. O sea, por ejemplo, la organización de este acto pues depende del Instituto de Patrimonio
Yo tenía aquí puesto Patrimonio de la Humanidad, pero es Patrimonio y Humanidades. Danos tiempo, danos tiempo. Vale. Seremos Patrimonio de la Humanidad. Venga, es cuestión de dejar pasar el tiempo. Entonces, yo lo que sí que quiero decir es que no nos acabamos de enterar los profesores de las universidades, y menos, bueno, menos o igual, que los profesores de la Universidad de Zaragoza. Vamos a ver, teniendo la oportunidad de poder escuchar a otro tipo de grupos, hablar de una temática que posiblemente es interesante, ¿de acuerdo? Aquí tendrían que estar los que van a hablar y los que no van a hablar, que son los que se deberían enterar de qué va la fiesta. ¿Qué ocurre? Que lo hemos vuelto a transformar en algo que yo no quería, que es, vengo a contar mi chorrada y me voy. Y me quedo tan contento, ¿vale? Que no se trata de eso. Si sitios donde contar lo que cada uno hace, hay a miles. Entonces, esto no es para eso. Pero, hombre, es el disparadero. Dice, yo voy a contar pues lo que estoy haciendo para que otro me escuche y luego a lo mejor, el rato del café, puedo hablar con él. Y vete a saber lo que puede ocurrir a lo largo del tiempo, ¿de acuerdo? Bueno, de todas maneras, por lo menos 10 veces hemos conseguido que se junte gente. Yo os voy a leer las temáticas que ha habido y las fechas en las que se hicieron por la culturilla general que debemos tener de las cosas que se hacen en la universidad. El primer encuentro, el nombre bajo el cual se agrupaba la actividad era Inteligencia Artificial y lo hizo el Instituto de Investigación de Ingeniería de Aragón. Eso fue el 11 de junio del 21. Luego el siguiente, que fue el 26 de noviembre del 21, se dedicó a la economía circular y lo hizo el Instituto Universitario de Investigación en Empleo, Sociedad Digital y Sostenibilidad. El tercero, que se hizo el 4 de abril del 22, se titulaba Bioingeniería y Biotecnología y lo organizó el Instituto de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos, el BIFI. El cuarto, que fue el 29 de junio del 22, trataba de energía y transición ecológica y lo hizo el Instituto Universitario de Investigación Mixto, Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos, el CIRCE. El quinto, con el nombre de Transformación Digital, lo volvió a hacer el Instituto de Investigación de Ingeniería de Aragón y fue el 2 de diciembre del 22. El sexto se dedicó a la vida de ecosistemas terrestres, que lo organizó el Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Ambientales de Aragón, el IUCA, el 28 de febrero del 23. El séptimo, con el título Producción y Consumo Responsables, lo sustentó el Instituto Universitario de Investigación Agroalimentario de Aragón, el IA2. El octavo fue de Cambio Climático, que lo hizo el Instituto Universitario de Investigación de Nanociencias y Materiales de Aragón, el INMA. El noveno fue de Modelización Matemática, Teoría y Aplicaciones, que lo organizó el Instituto Universitario de Investigación de Matemáticas y Aplicaciones, el IUMA, el 9 de enero del 24. Y el último es en el que estamos ahora, que lleva por nombre Patrimonio Cultural y Natural y lo ha organizado el Instituto Universitario de Investigación del Patrimonio de Humanidades. Patrimonio y Humanidades. Bueno, pues Patrimonio y Humanidades, lo corregiré, que es el 18 de abril del 24. Entonces, han pasado todos los institutos, han hecho el esfuerzo, porque hay que dedicarle tiempo, a buscar un tema y a comunicárselo a todo el mundo de los restos de institutos. Y bueno, pues yo creo que la idea es buena y que es una oportunidad. Entonces, espero que con el siguiente equipo, sea quien sea, cosas de este estilo sean, porque merece la pena. Aquí, teóricamente, somos 3.500 profesores. Si nos dejamos en 2.000, que son los estables y que hacen investigación, 2.000 personas piensan muchas cosas y no nos enteramos de nada. ¿Vale? Entonces, eso es algo que hay que corregir. Bueno, pues gracias a los organizadores, gracias a ti y cuando quieras. Pues empezamos con la primera sesión que preside el profesor Carlos Labarta, según mis notas. Bueno, buenos días a todos y a todas. Les saludo como directora del Instituto de Investigación en Patrimonio y Humanidades. Además, el doctor Serón debería saberse el nombre de memoria porque estuvo en su creación, lo recuerdo perfectamente, junto con otro miembro que nos acompaña, otra persona que nos acompaña, que entonces era vicerrector de Política Científica, querido Luis Miguel García Vinuesa, que nos acompaña años más tarde.
Y yo no es que me parezca a Carlos Labarta, es que no soy Carlos Labarta, soy Concha Lomba. Y el profesor Carlos Labarta tampoco está enfermo, está trabajando por UNITA, una vez más. Lo digo por el profesor Francisco Beltrán, vicerrector de internacionalización, que nos acompaña, y con los directores de los institutos que nos acompañan y que hacemos algunas bromas al respecto. No sabemos cuánto tiempo dedicamos a trabajar en el instituto o en los institutos y en UNITA o en REUNITA. El doctor Carlos Labarta está yendo a Covillá y entonces pensamos que no les importaría que esta primera mesa la moderase yo. Algunas cuestiones de las que han dicho mis dos compañeros que me han precedido y amigos, algunas se las voy a rebatir. No es que sea más importante el Pilar, nosotros somos mucho más importantes. Además, es mi departamento, pero habíamos elegido esta fecha y teníamos que mantener esa fecha. Esta sala, la verdad es que estamos todos un poco extrañados, las gentes que procedemos de filosofía, ubicándonos en los nuevos espacios de nuestra facultad. Esta sala de juntas es extraña, ¿no? La anterior tenía unos lienzos francamente de mala calidad, también lo puedo decir yo, del siglo XVII y XVIII, que provenían además de la desamortización y era una buena prueba del papel que había desempeñado la universidad en estas lides. Pero esta nos resulta extraño y todavía... Pero estamos contentos, ¿eh? Estamos bastante contentos. Lo digo porque el doctor Paco Serón también tuvo algo que ver en esta puesta en marcha de nuestro nuevo edificio. Pero nos hace una tremenda ilusión y queríamos celebrarlo por encima de todo en esta nueva facultad de la que estamos francamente orgullosos y enseñársela a todos aquellos que son bastantes personas porque han participado prácticamente todos los institutos, excepto dos que se lo tendremos en cuenta, pero en broma, y hablaremos de ello al final a modo de conclusiones, que también nos acompañará la vicerrectora de Política Científica, la doctora Rosa Bolea. Debo decir que quería estar con nosotros la vicerrectora de Transferencia y tiene algún otro adjetivo, pero no lo recuerdo, pero con eso ya nos entendemos, Gloria Cuenca, la doctora Gloria Cuenca, pero no podía y hemos decidido que, bueno, que le perdonábamos igualmente, dado que es una investigadora y amiga que tiene un gran interés o que siente un gran interés por este instituto, como no podía ser menos. El Yuca y nosotros, que tenemos aquí buenos representantes, compartimos algunas materias e investigaciones habitualmente. Y sin más dilación, porque no me toca a mí ahora, vamos a comenzar con la primera persona que nos va a acompañar y que además a mí me llena de orgullo, Cristina Mayor. Si te vienes a sentar. Yo me quedaré solamente acompañándoos por si acaso hay algún problema que tampoco sabré solucionar. Pero, ¿quieres que te avise a los 10 minutos? Sí, bueno, ¿O te quieres poner allí si quieres que estés más cómoda? Para ver la pantalla, no sé cómo... Para manejarte tú con el PowerPoint. Bueno, mientras ella se organiza, les diré que Cristina Mayor viene en representación del IA2. ¿Dónde veo ahí? Ahí. Que nos acompaña en representación del IA2. Saben que el instituto se creó, es uno de los más recientes y que es mixto. Está la Universidad de Zaragoza integrándolo y también el CITA, y Cristina Mayor, una de las mejores investigadoras con las que cuenta el instituto, pertenece precisamente al CITA, lo cual todavía la hace más especial para nosotros. Es una doctora ingeniera agrónomo. Lo utilizamos en masculino, además se doctoró en bioquímica, con lo cual tiene un interés especial todo lo que hace, por lo menos al menos para nosotros. Su línea de investigación principal trata de esos recursos filogenéticos de especies hortícolas y toca ámbitos que son muy similares a los que nos afectan en el ámbito del patrimonio. Parece extraño, siempre lo hablábamos con algunas compañeras de vicerrectorado, como es el de la conservación, el de la caracterización y también la selección y la revalorización. Yo iba, para no perder tiempo y para que ella disponga de algo más de 10 minutos, Gracias. ese tiempo tan escaso y tan rácano que les concedemos a todos ellos, ella va a hablar
de un tema que yo creo que les va a interesar a todos mucho, la conservación del patrimonio fitogenético en el banco del germoplasma hortícola del CITA y su utilización. Algo que a nosotros nos suena, pero que constituye un referente en materia de investigación y me consta. Cristina. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, pues como ha comentado, voy a tratar sobre la conservación del patrimonio fitogenético que tenemos conservado en el Banco de Germoplasma Hortícola del CITA y su utilización. Bien, desde la domesticación de las plantas, las semillas y los conocimientos asociados a las mismas han ido pasando de generación en generación, creando multitud de lo que conocemos hoy en día como variedades locales o tradicionales, que son el fruto, por un lado, de la selección natural. Estas variedades, cultivándose en una misma zona, lo que hemos conseguido es que se adapten perfectamente a las condiciones edafoclimáticas de una determinada zona de cultivo, pero también son fruto de una selección artificial, la que han realizado los agricultores, que al final son los que deciden qué semillas van a conformar la siguiente generación. Y eso lo hacen en función de sus propios criterios. Pues, por ejemplo, la forma, el peso, el color de los frutos, pero también muy importante su sabor. Por eso estas variedades pues, a veces destacan por su calidad culinaria o sensorial. Esto lo que ha generado es una gran biodiversidad hortícola. Por otro lado, según la Real Academia Española, patrimonio lo podemos definir como la hacienda que alguien ha heredado de sus ascendientes, siendo la hacienda el conjunto de bienes y riquezas. Por lo tanto, el conjunto de estas variedades locales que han llegado hasta nuestros días, heredadas de nuestros ascendentes y de un indudable valor, se pueden considerar un patrimonio hortícola que, como tal, debe ser conservado, definido, defendido y valorado. Y esto encaja muy bien con el título de este seminario, porque podemos considerarlo un patrimonio cultural. Todos los conocimientos asociados a estas variedades locales, toda esta biodiversidad hortícola que tienen nombres locales y están estrechamente asociadas a los usos, conocimientos, hábitos, dialectos y celebraciones tradicionales de las gentes que las cultivan. De hecho, a nivel nacional existe un inventario publicado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sobre los conocimientos tradicionales relativos a la biodiversidad agrícola. También lo podemos considerar un patrimonio natural. Las semillas de estas variedades locales y las especies silvestres relacionadas se consideran base de la innovación de la agricultura moderna porque constituyen la materia prima para desarrollar nuevas variedades a través de la mejora genética y son esenciales también para que podamos garantizar la sostenibilidad y la adaptación de nuestra agricultura a futuros retos como el cambio climático, la aparición de plagas y enfermedades. Y bueno, pues también toda esta biodiversidad hortícola no ha podido llegar hasta nuestros días, ha sufrido lo que se denomina erosión genética o pérdida de biodiversidad y se han tenido que aplicar unas técnicas para su conservación. Parte de ellas son las que utilizan para su conservación ex situ los bancos de germoplasma. Los bancos de germoplasma son instalaciones científicas donde se conserva la diversidad genética de los cultivos, así como los conocimientos que tienen los agricultores asociados a su manejo y que surgen con el objetivo de hacer frente a esta erosión genética, a esta pérdida de biodiversidad. Y es que, según la FAO, cada año desaparecen miles de variedades vegetales de interés para el sector agrario y se estima que a lo largo del siglo XX se llegaron a perder hasta 3/4 partes de la diversidad genética generada durante siglos de agricultura. Bien, pues en este contexto, el Banco de Germoplasma Hortícola del CITA, del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, se creó en el año 1981 para conservar la biodiversidad cultivada de hortalizas y legumbres de España. Nos encontramos en el campus de Auladey, en Montañana, Zaragoza, y actualmente pertenecemos al Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.
Los objetivos del banco, por un lado, conservar toda esta biodiversidad, evitar que se pierda, hacer frente a la erosión genética. Pero además de conservar esta biodiversidad, otro de nuestros objetivos es promover su utilización, hacer que este material que tenemos conservado esté accesible con fines de investigación, de mejora genética y utilización sostenible. En el banco de germoplasma, todas estas variedades, el material genético que conservamos, lo conservamos en forma de semillas y las conservamos deshidratadas y congeladas a menos 18 grados centígrados en estas cámaras de congelación. Con esto conseguimos que el ritmo metabólico de las semillas disminuya y, en consecuencia, podamos mantener este material vivo durante largos periodos de tiempo. Actualmente, nuestra colección está formada por más de 18.000 muestras. Muestras pertenecientes a los cultivos hortícolas mayoritarios, como podría ser el tomate, pimiento, calabaza, melón, lechuga, cebolla. Veis aquí algunas cifras que contrastan con la diversidad que nos encontramos hoy en día. También conservamos cultivos minoritarios, como la borraja, la chicoria, el cardo, la alcaparra, la almorta o el bróquil. Especies silvestres comestibles como las tucas, Bryonia dioica, las collejas, Silene vulgaris, los cardillos, Escolimos hispánicos, la rúcula, Eruca vesicaria. También tenemos semillas de espárragos silvestres, Asparagus acutifolia. Y, finalmente, también tenemos una colección de especies silvestres relacionadas con las cultivadas, porque es en estas especies donde en ocasiones podemos encontrar caracteres de interés que a través de la mejora genética podemos incorporar en las variedades cultivadas. Y cito aquí, por ejemplo, el Cicer equinospermum relacionado con el garbanzo, Cicer aritinum, la Lactuca serriola con la lechuga o el Daucus pumila con la zanahoria. Y bien, ¿para qué estamos utilizando ese material que tenemos conservado en el banco de germoplasma? Pues una de las primeras utilizaciones es para la obtención de nuevas variedades. Esto lo que hacemos es atendemos peticiones a centros de investigación, a empresas que este material lo utilizan como su materia prima para los programas de mejora, por ejemplo, para encontrar resistencias a plagas e enfermedades o compuestos de interés nutracéutico. Aquí, por ejemplo, en esta imagen lo que estamos viendo es el cribado que estamos realizando actualmente en la colección de borraja del banco de germoplasma para buscar resistencias o tolerancias al hongo del suelo Fusarium oxysporum, que está causando un grave problema en el cultivo de la borraja aquí en Zaragoza. También utilizamos este material para la recuperación de su cultivo, ya que actualmente hay mucho interés en estas variedades locales. Para lo cual hay que tener en cuenta que para que la recuperación del cultivo de una variedad local sea viable, debe de ser, por un lado, rentable para el agricultor, lo que en ocasiones requiere programas de selección y mejora que nos permitan que estas variedades, manteniendo su esencia, manteniendo las características que las hacen diferentes del resto, puedan superar algunas de las limitaciones actuales de su cultivo. Y lo que os muestro aquí es el esquema del programa de selección que hemos llevado a cabo, por ejemplo, con el tomate rosa de Barbastro. Pero además, estas variedades también tienen que ser de reconocida calidad para el consumidor. El consumidor también tiene que ser capaz de reconocer estas variedades en el mercado. Y eso lo que requiere en ocasiones es profundizar en su caracterización y diferenciación del resto de las variedades, a veces a través de marcas de calidad que nos permitan garantizar la trazabilidad y la autenticidad del producto. Y en este sentido, el material que tenemos conservado en el banco de germoplasma lo hemos utilizado o está siendo utilizado en diversos proyectos para el estudio, la selección y la promoción de las variedades locales de hortalizas y legumbres aragonesas. Y muestro aquí algunos ejemplos. El primero de ellos es la judía blanca de Muniesa, una judía muy interesante porque es una judía de secano que se cultiva en esta comarca, en esta localidad turolense. La judía caparrona de Monzón, en la provincia de Huesca. Tenemos también el fesol de Beseit, que se cultiva en el Matarraña.
También estamos trabajando con las legumbres de montaña. Aquí estamos en colaboración con el proyecto Cielo de Ascara en Gardeniers, en la Jacetania, donde se están recuperando diferentes tipos de legumbres, entre ellas el famoso boliche de embún. Tenemos también la cebolla dulce de Fuentes, una cebolla con denominación de origen protegida. También estamos trabajando ahora en el melón de Torres de Berrellén, en la selección. Como comentaba, hemos llevado a cabo ese programa de selección del tomate rosa de Barbastro. La borraja de Movera es una variedad que la obtuvieron mejoradores del Gobierno de Aragón a partir de la colección que tenemos conservada en el Banco de Germoplasma Hortícola y actualmente está siendo muy cultivada. También hemos trabajado en la alcaparra de Vallobar, el bróquil de Huesca. Esta es una brásica también muy rústica y muy característica de esta zona, de la familia de las coles y del brócoli. También hemos trabajado con la zanahoria morada del Maestrazgo en Teruel. El queso con coagulante vegetal, aquí lo que se ha recuperado es la forma de elaborar el queso tradicional en Teruel, utilizando como coagulante los pistilos de las flores del cardo de Cinara cardunculus. El espárrago de Barbastro, también un espárrago tradicional que es muy fino. Y las almortas, que es una leguminosa muy rústica, que también pensamos que puede ser una buena alternativa como cultivo en Teruel, y también estamos trabajando con ella en la provincia de Huesca. Y bueno, si queréis ampliar más información del banco, dejo aquí la página web del banco, donde también están las diferentes publicaciones a texto completo, y destaco aquí una de ellas que publicamos en la revista de Aragón Turístico y Monumental, donde ya hablábamos del patrimonio hortícola aragonés que tenemos conservado en el Banco de Germoplasma Hortícola del CITA. Y bueno, finalmente, pues una frase que creo que resume muy bien el trabajo que realizamos en el Banco de Germoplasma Hortícola del CITA, que lo que hacemos es conservar el pasado para que desde el presente podamos mejorar el futuro. Muchas gracias. Yo no sé ustedes, pero yo estoy impresionado. Lástima que no tengamos tiempo, que no dispongamos de tiempo para poder intervenir en este momento. No podemos. Pero luego sí podremos un poco, ¿no? Incluso al final. Hasta la última frase con la que ha finalizado Cristina me recordaba a nuestros inicios en las clases en Historia del Arte sobre conservación del patrimonio para legárselas a las generaciones futuras. Así es. Y las fases de trabajo. Gracias, Cristina. Va a intervenir en segundo lugar Inma, nuestra directora. A mí me hace una especial ilusión también, la directora precisamente del IA2. No es que haya cambiado de aspecto Juan de la Riva, le pasa lo mismo que a mí. Juan de la Riva, uno de los mejores investigadores que tiene el YUCA en el ámbito de geografía humana, nos envió ayer un correo muy sentido al director del YUCA y a mí misma para decirnos que no podía venir por cuestiones personales, y yo lo siento enormemente, se lo trasladamos a todos ustedes. Y bueno, es una ausencia notable porque él además había preparado con mimo esta intervención suya. De manera que Inma, bueno, hemos salido un poco ganando, también es cierto. Inma Martín Burriel es la nueva directora del Instituto del IA2, famoso, al que aludía con anterioridad. Y bueno, en esta ocasión pertenece a la segunda parte de ese instituto mixto, a la Universidad de Zaragoza. Ella es catedrática de genética en el Departamento de Anatomía, de Embriología y Genética Animal de la Facultad de Veterinaria, esa facultad tan renombrada y ese departamento tan renombrado que tiene años
de investigación a sus espaldas. No estamos comentando los currículos de cada uno de los intervinientes, de cada una de las intervinientes, porque entonces no podríamos acabar y nosotros agotaríamos el tiempo, de manera que ustedes las pueden conocer. Permítanme que les diga, bueno, que ella lidera algunas de las líneas estratégicas también, como no, en UNITA, esa nueva de One Health, y si también me permiten, y aunque no, lo voy a hacer. Compartió conmigo, es una de las grandes sufridoras y además de manera muy feliz, porque el año pasado coincidimos en representación de los sendos institutos como investigadoras de la Universidad de Zaragoza, una investigadora en su barrio. Carmina Puyol, que nos acompaña, gracias Carmina, fue la que nos introdujo en ese... Carmina, permítenoslo en volado, porque es fantástico, una actuación que lleva a la ciudadanía o propicia que la ciudadanía conozca a los investigadores, a las investigadoras, ahora hablo en femenino, de una forma mucho más cercana. Pero, y para nosotras, Inma podrá decirlo, aunque da un poco de corte, nos hacía especial ilusión que nos elijan desde cada instituto, pero luego lo pasábamos un poco mal con las fotos y eso que ella lo hacía y que Carmina Puyol lo hace fantásticamente su trabajo. Nos facilitaba enormemente hasta cómo teníamos que posar, pero algunas teníamos mucha vergüenza. Inma compartió conmigo ese momento que la verdad es que no se olvida. Hoy no viene por eso, sino en su calidad de investigadora, tampoco viene como directora del instituto, que a mí me gusta que haya otra mujer dirigiendo los estatutos. Digo, los institutos ya somos 2 y la cosa va mejorando, ¿no, Chema? Hay otro ambiente, ¿verdad? y ella se va a ocupar de lo que es su especialidad, conservación de razas de animales domésticos autóctonas y en peligro de extinción. Gracias. Gracias. Bueno, he de decir que para mí fue un placer estar en la sesión de fotos. Bueno, pues te sentías artista por un día casi y tiene más repercusión, yo creo, que toda la carrera científica que podamos llevar, por lo menos a nivel de amigos de la calle y eso. Y sí, bueno, yo vengo a hablar de una de las líneas de investigación en la que trabajamos en nuestro grupo. Realmente es una línea que yo trabajo también en otras, incluso igual le dedico más tiempo a otras, pero esta me viene acompañando desde mi tesis doctoral, básicamente. Y se trata de la conservación de razas de animales domésticos autóctonas y en peligro de extinción. Como también el tema era aplicación de tecnologías, pues bueno, para esto nosotros aplicamos tecnologías del DNA. Primero voy a decir lo que la FAO considera que es una raza, que sería un grupo de animales dentro de una especie que fenotípicamente, o sea, por la apariencia, se les puede diferenciar claramente de otros grupos, pero también pueden ser grupos de animales que pueden ser similares a otros, pero que por la separación geográfica o cultural se les ha considerado poblaciones distintas. Entonces aquí ya aparece el término cultural por primera vez. ¿Por qué consideramos que es un patrimonio natural, seguro, pero también un patrimonio cultural? Pues bueno, estas especies, aquí está la raza aragonesa, nuestro ternasco de Aragón. Estas especies han tenido un papel fundamental en las actividades agrarias y en la vida social de las poblaciones. Sus productos forman parte de nuestro estilo de vida, de la gastronomía, de las tradiciones y festividades tanto religiosas como civiles, y además tienen un factor clave para la conservación del ambiente, para la conservación de los paisajes. De hecho, las hemos integrado en nuestras obras de arte, como aquí, pues viendo una actividad agraria, aquí pues sacando la leche de la vaca. Sus productos también están en obras de arte, como este queso, o formando parte de esos paisajes, como pueden ser los toros, los toros de Lidia o los toros bravos en las dehesas. Estas razas están amenazadas. ¿Y cuáles son las amenazas que tienen esta diversidad genética? Pues en principio fueron las enfermedades. Por ejemplo, la peste porcina africana casi acaba con el porcino autóctono, que hubiera sido una pena perder nuestro jamón ibérico.
pero también la presión demográfica y la expansión de la presión demográfica hizo que se necesitaran muchos productos y se expandieran pues, unas pocas razas que son muy productivas. Además, la mecanización del campo también hizo que se perdieran animales que se usaban para esas tareas y la pérdida de hábitats naturales. El cambio climático también les puede afectar, pero veremos que igual a estas razas les afecta menos que a estas que han sido seleccionadas y que son más productivas. ¿Por qué tenemos que conservar estas razas autóctonas? Pues son razas que están que a lo largo de los años y de los siglos se han criado en determinados paisajes, en determinadas zonas, que han hecho que estén adaptadas a esas zonas que normalmente suelen ser, pues sobre todo el ovino, suelen ser zonas bastante áridas que otras razas más productivas no podrían utilizar, o al menos no darían la producción que dan si se pastara allí. Como he dicho antes, estas razas están adaptadas y además son restauradoras de los ecosistemas. Llegará un momento que igual tenemos que pagar a los pastores para que nos cuiden los montes, para que los limpien y así evitarnos pues, incendios y similares. Y además, si tenemos diversidad genética, si tenemos animales de distintas razas, también está comprobado que la transmisión de enfermedades es menor y se pueden prevenir mejor las zoonosis, o sea, las enfermedades que nos transmiten o que compartimos animales y personas. Por eso la FAO, bueno, aquí en este póster la FAO lo que hace es indicarnos pues, los aspectos positivos que tienen las razas locales, sobre todo frente al cambio climático. Como he dicho, estas razas están adaptadas a los ambientes, están acostumbradas a criarse en zonas más secas, en zonas con poca agua, son bastante más resistentes a las enfermedades. La FAO ha estimado que tenemos unas 8.800 razas de animales domésticos de 38 especies. De ellas, el 20% seguro que están en peligro de extinción y un 60% realmente no sabemos cómo están. No sabemos si están en peligro o si no. Probablemente estén más en peligro que no en peligro. Y bueno, a raíz de esto, durante este último siglo, la FAO ha establecido una serie de guías para caracterizar genéticamente esas razas locales. No puedes conservar algo que no conoces. Entonces, bueno, pues ha dado una serie de guías que lo que te dicen es las técnicas a utilizar para caracterizar estas razas. Vale, a ver. Que a mí se me seca la boca muy rápido. La tecnología que se utiliza para caracterizar estas razas es la tecnología del DNA. Se comenzó con una tecnología que era el análisis de microsatélites, pues bueno, de los animales obtenemos muestras genéticas, analizamos estos marcadores y con eso podemos sacar una serie de conclusiones. Estos serían los marcadores microsatélites, son unos marcadores que están distribuidos por todo el genoma, que son bastante polimórficos, eso quiere decir que son muy variables dentro de las poblaciones y que podemos diferenciar los distintos alelos pues, por técnicas electroforéticas. Analizando esos marcadores tenemos datos así de feos, que son tablas y tablas de Excel con los alelos de cada animal para cada microsatélite, que serían estos, pero con estos datos nosotros sacamos las frecuencias de cada uno de los alelos, de cada una de esas variantes, y vemos si los animales son muy diversos, si las razas son muy diversas, poco diversas, si son menos diversas de lo que deberían de ser, si han perdido, si se comportan como si tuviera gran variabilidad o están subdivididas en poblaciones. Podemos sacar muchas conclusiones analizando estos marcadores. Podemos ver relaciones filogenéticas, como este árbol de aquí, donde vemos que razas que son similares, como el toro de Lidia o el ganado bravo de Portugal, pues están relacionadas genéticamente, la vaca palmera y la canaria, y aquí, pues bueno, la bruna de los Pirineos y la parda de montaña, que quiero que os fijéis que están muy cerquitas
muy cerquita filogenéticamente. Con otros programas lo que podemos hacer es ver si los animales son realmente distintos entre sí. Pues hay unos programas que nos dicen los animales serían distintos y pertenecerían a una población si tienen todos el mismo colorcito. Todo esto no se ven, pero son líneas. A veces es difícil diferenciar las poblaciones, como ocurre aquí con el toro de Lidia y el ganado bravo de Portugal, pero si los analizamos por separado somos capaces de diferenciarlo. Otras veces, como ocurre aquí, aunque intentemos diferenciarlas, vemos que la parda de montaña y la bruna dels Pirineus pues, no se diferencian entre sí, sino que todos los animales, si les fuerzas a dividirse en dos, se parten por la mitad. Y es que son dos poblaciones que genéticamente son iguales, pero culturalmente, pues unas están en una zona y otras están en otra. Una es parda de montaña, que está por toda España, y la otra es la bruna dels Pirineus, que está en el Pirineo catalán. También, utilizando esta tecnología, hemos analizado pues, el ganado criollo, muchas poblaciones de ganado criollo de toda Sudamérica, para ver si todavía conservan o cuánto de parecidos son a los que se supone que fueron sus fundadores, que es el ganado que llevaron los conquistadores desde la península ibérica, fundamentalmente, hacia las Américas. Así hemos podido ver que hay distintos grupos de criollos también, genéticamente son un poco distintos. Y aquí creo que era este ganado criollo, son los rojos. Aquí están las razas ibéricas y cómo se aproximan más a las ibéricas que a otras razas más exóticas, como el cebú, con los que se han cruzado, porque el cebú es muy resistente y para aguantar pues, climas tropicales han tenido que hacer cruces con este cebú. Podemos ver en distintos grupos de criollo pues, cómo conservan todavía ese patrimonio de las distintas razas que dieron origen a estos criollos, que ahora ya se consideran muchas poblaciones distintas y de razas distintas. Y esto es gracias a un proyecto colaborativo con muchos países de Sudamérica. Y ya, pues como estamos en la era de la genómica y ya podemos secuenciar genomas relativamente fácil y relativamente barato, desde el año pasado la FAO ha establecido la guía para caracterizar el genoma de estas poblaciones autóctonas. ¿Y por qué? Bueno, para esto las técnicas que se utilizan son más bien o secuenciación de todo el genoma o análisis de unas mutaciones que están distribuidas por todo el genoma. Ahora en microchips podemos analizar hasta 700.000 mutaciones. En ganado no se suelen usar tantos porque esos microchips son muy caros, pero bueno, unos cientos de miles de mutaciones sí que se pueden analizar. Y así cubrimos la variabilidad de todo el genoma. Bueno, se hace con sondas, también analizamos los datos y podemos hacer distintos tipos de análisis, similares a los que hacíamos con los microsatélites, separando las poblaciones en función de lo genéticamente próximas o separadas que estén, también subdividir a los animales en distintos clústeres de animales más o menos similares genéticamente, pero para lo que realmente lo queremos utilizar es para encontrar esos genes que a lo largo de los años se han ido fijando en las poblaciones y que nos pueden ayudar a identificar genes relacionados con resistencias a enfermedades o con la adaptación a climas duros, que pueden ser de gran interés para adaptarnos al cambio climático. Ya hay trabajos en la literatura que realizan este tipo de estudios. Por ejemplo, aquí han encontrado pues, las huellas de selección que se llaman a estas regiones que están relacionadas con esta adaptación al medio. Son huellas de selección para la adaptación a altas alturas en rumiantes, aquí para la adaptación a la o como resiliencia climática, para la tolerancia al calor, regiones con genes y variantes que hacen que los animales sean más resistentes al calor o más resistentes a enfermedades infecciosas como es la tuberculosis.
Nosotros queremos hacer los estudios que hemos hecho antes, pero ahora ya a nivel genómico, gracias a que estamos en una red CITED, y bueno, pues si encontramos más financiación que nos apoye para realizar este tipo de estudios. Por si alguien se lo plantea, pues las razas locales que tenemos en Aragón es la gallina del Sobrarbe, bueno, una especie de gallina, una de caballo es el hispanoárabe que está por toda España, 2 de cabras, la moncaína, la pirenaica, 3 de vacas y bastantes de ovejas. Somos una región que tenemos bastantes razas de ovejas. Y bueno, pues para tanto ganado, pues también tenemos el can de Chira, que es una raza autóctona de perros. Y bueno, muchas gracias. No acabo filosóficamente, pero... Muchísimas gracias, Inma. Yo sigo impresionada, si me lo permiten. No acabo muy... Es menos poético que mi compañera. Ha comenzado, además, nos ha hecho, bueno, ese alarde con las imágenes artísticas. Y otra vez yo me he apuntado una frase que podíamos suscribir casi todos los que estamos sentados aquí, seamos de una materia u otra, ¿no? No se puede conservar algo que no se conoce, es decir, la investigación como fase previa a cualquier ámbito del trabajo en patrimonio cultural y natural. De manera que 1000 gracias. Gracias a ti. También dan ganas de empezar a hablar. O sea, que la próxima vez que el doctor Serón organice unos encuentros similares, el formato igual nos da tiempo a discutir entre unos y otros, ¿o qué? Porque si no, complicado. Bien, no me voy a extender yo más. Y ahora nos toca la intervención de otro notable instituto por el que sentimos un enorme afecto y decía que compartíamos con ellos trabajo, líneas de investigación, como es el Instituto de Ciencias Ambientales de la Universidad de Zaragoza, el YUCA, que además es vecino a nosotros, o somos vecinos, y una de los grandes grupos o de las grandes líneas de investigación que tienen es la prehistoria, o la arqueología y el ámbito prehistórico esencialmente. Las 2 personas que nos acompañan hoy, a las que les pido que vengan para presentar una de las intervenciones, son 2 personas más que notables. ¿Qué tal? Me he hecho hacia atrás porque si no tengo unas posturas raras. En nuestra facultad y en el mundo de la ciencia. Me refiero a Lourdes Montes y a Marta Alcolea Gracia, más joven en este caso, pero porque ocurría algo. Ambas trabajan juntas, trabajan en las 2 también en el mismo grupo de investigación que lidera otro gran amigo, José María Rodanés, que a cambio está en el Instituto de Patrimonio y Humanidades. Me refiero a ese grupo de investigación, primeros pobladores y patrimonio arqueológico del Valle del Ebro, que hace pocos años todavía dirigía la doctora Pilar Utrilla, que me consta hoy le gustaría estar, pero está de viaje. A estas personas que están jubiladas, aunque sean muy activas, la verdad es que se lo pasan mejor que nosotros, porque ahora está como por Mallorca. Me contaba hace pocos días, preparando su conferencia de la Tribuna de la Cultura. Lourdes Montes es además una persona muy querida para nosotros, muy conocida, profesora titular de Arqueología y de Prehistoria en el Departamento de Ciencias de la Antigüedad, lo digo bien, una gran defensora del territorio oscense, que también dirige el máster que tenemos en Iberus de Patrimonio y Sociedades Transfronterizas, y a la que le ayudamos bastante poco, por cierto, el resto de las gentes que colaboramos con el máster. Y en este caso va a trabajar con Marta Alcolea, que es una de las más jóvenes o más recientes incorporaciones que tiene ese Departamento de Ciencias de la Antigüedad, que parece que tanto está creciendo. No sé muy bien qué hace. Eso es una broma, pertenece al mismo grupo de investigación, lo digo porque el vicedecano que nos ha
y que ha inaugurado las jornadas junto con el doctor Serón, pertenece al mismo departamento, y el profesor Beltrán también, es decir, aquí sois como una especie de... Y veo por ahí otras personas a las que luego aludiré cuando terminen ellas de intervenir. Doctor Manuel Bea, que me hace especial ilusión que esté aquí. Ellas se van a ocupar de una comunicación que se titula La prehistoria bajo el microscopio, y nos van a contar lo que están trabajando, porque hace tiempo que ya llevan investigando con las nuevas tecnologías de una manera habitual. No he terminado de presentar a Marta Alcolea, que decía es una de las jóvenes incorporaciones de ese gran departamento, y es una nueva incorporación, Ramón y Cajal, después de haber pasado tiempo en esta universidad en la que se formó. De manera que enhorabuena a las dos y tenéis la palabra. Bueno, yo empezaré haciendo una breve presentación de lo que vamos a hablar y del grupo, para ceder después la palabra a Marta, que precisamente por su edad y por su formación es la que sabe de la microscopía, y no que ya ando yo, que ya ando de camino de retirada. Las dos estamos en cualquier caso aquí en representación de una parte del grupo de investigación de primeros pobladores del Valle del Ebro, pero en realidad podríamos ser de todo el grupo, que es un grupo que curiosamente mantenemos repartido en dos institutos de investigación diferentes, en este que nos acoge hoy, el Instituto de Patrimonio y Humanidades, y el YUCA, que ya se ha mencionado varias veces, al que pertenecíamos en origen y al que seguimos vinculados una mayoría de los que nos dedicamos a la arqueología prehistórica, quizá porque nuestros sistemas de investigación se acercan mucho más a los que son habituales en ese ámbito, pero también simplemente por inercia en ocasiones y porque estamos francamente bien. El listado de los que pertenecemos a este, o los que vamos a trabajar, o de los que estamos representando, y los proyectos que en este momento tenemos en marcha para soportar esta comunicación, aparecerá al fondo en los agradecimientos últimos. Y lo que queríamos destacar es que los componentes de este grupo, los que estamos aquí todos, nos dedicamos al estudio de la prehistoria dentro de ese mundo de la arqueología, que se caracteriza por estudiar el pasado de aquellas sociedades humanas que todavía no disponen de una cultura escrita o de unos registros escritos que nos ayuden a interpretar esa historia. Es decir, que nos esforzamos en hacer hablar a las piedras, y nunca mejor dicho, para intentar comprender cómo eran aquellos antepasados nuestros. Eso es el mundo de la arqueología, el estudio de la humanidad a través de sus restos materiales. Como tales, nosotros participamos del mundo del patrimonio cultural, aunque usemos muchas técnicas ligadas muchas veces a ese patrimonio natural, pero nuestro objetivo último, el objeto de estudio, es la sociedad humana, y es donde nos movemos. Para estudiar esa época de la prehistoria, que en realidad es la más amplia en duración de todas las que tenemos, necesitamos aplicar métodos y técnicas muchas veces ajenas a nuestra formación humanística en cuanto a la capacidad de desarrollarlas, pero esta gente joven que nos acompaña hoy, representada en la figura de Marta Alcolea, es capaz de saltar esa barrera que los de mi época quizá no saltamos y deberíamos haber intentado, y aplicar toda esa nueva formación. Es decir, ellos llevan una doble formación siempre a cuestas, la que todos desarrollamos a lo largo de nuestra licenciatura o grado, depende ya de la edad y el máster, pero después durante el doctorado se especializan en unas técnicas, que es de lo que vamos a hablar hoy. Y vamos a hablar solo de microscopía y no de otras que también aplicamos, para hablar de aquellos elementos de la cultura material o de aquellas características de algunos elementos de esa cultura material que por su tamaño quedan fuera de nuestra visión directa, de la capacidad humana de ver directamente, y que deben ser analizadas a partir de la aplicación de estos materiales o de estas técnicas. Sí. Los materiales de los que vamos a hablar, o sobre los que se aplican estas técnicas y que vamos a comentar hoy, son básicamente de tres tipos: los de tipo bioarqueológico, o los que llamamos bioarqueológicos, es decir, aquellos que están compuestos de materia orgánica,
que se conservan muy mal, todo hay que decirlo, o peor. Los estudios de las herramientas líticas, de las hechas en piedra, que es de lo que más sabemos siempre, pero no porque fueran las más importantes, sino porque como son las que mejor se conservan, son las que más nos han llegado y por consiguiente son sobre las que más hemos estudiado. Y por último, el estudio del arte rupestre, que también, pese a estar hecho sobre esos soportes rocosos y estar en plena naturaleza, es acometido desde esta perspectiva de la microscopía, especialmente en las tareas ligadas a la conservación, porque el arte rupestre, que es un tema de investigación realmente interesante, quizá lo que más nos preocupa de él siempre es ese problema de la conservación y de la degradación con el paso del tiempo. Cuando hablamos de pinturas sometidas al sol, a la luz, desde hace 6 u 8.000 años, o aunque no sea a la luz, desde hace 40.000 años, la degradación de los pigmentos muchas veces va acelerándose, va existiendo, el tiempo es así de inclemente con todo, y es esa conservación la que más nos interesa. Yo doy pues paso a Marta para que ella hable de cómo se aplican estas distintas técnicas de microscopía, sobre qué materiales y para qué objetivos se aplican en cada caso, y lo haremos, le dejaremos que corra, pobre, porque yo como siempre me he extendido más de lo debido. Vale, bueno, buenos días. Quería empezar agradeciendo al IPH la organización de las jornadas y al YUCA en animarnos a participar en ellas. Y pues en mi caso me voy a encargar un poco de hablaros de lo que yo hago y de lo que hacen mis compañeras y compañeros, en concreto, como decía Lourdes, cómo y para qué utilizamos las diferentes técnicas de microscopía los arqueólogos y arqueólogas que trabajamos en esta Facultad de Filosofía y Letras. En el caso de los estudios arqueozoológicos, en paralelo a la clasificación taxonómica de los restos, que como sabéis es la identificación de los animales a los que pertenecen los restos que encontramos en el registro arqueológico, lo que hacemos es utilizar lupas binoculares de baja magnificación para analizar en profundidad las marcas de corte en formas de surcos profundos y paralelos, como veis en la imagen, que a menudo solo se observan con la ayuda de instrumentos de magnificación y luz rasante. Otro tipo de marcas que también podéis ver en la imagen son las producidas por carnívoros o procesos naturales, y el estudio de todas estas marcas lo que nos permite es identificar el origen de las acumulaciones en los yacimientos y también las estrategias de procesado por parte de los humanos. Otra de las técnicas que estamos utilizando actualmente, en concreto, es una línea de investigación que desarrollamos gracias a una línea transversal de investigación financiada por el YUCA. Es la aplicación de la microscopía confocal para el análisis del microdesgaste dental en ungulados. A partir de los moldes de silicona que realizamos en molares arqueológicos o actuales de nuestra colección de referencia que estamos desarrollando, esta técnica óptica de imagen nos permite escanear las superficies de los dientes, incrementando el contraste y reconstruyendo imágenes tridimensionales. La aplicación de esta técnica nos aporta información sobre todo de la dieta de los animales del pasado, días antes de su muerte, lo que nos permite inferir tanto su dieta como algunas cuestiones paleoambientales derivadas. En el caso de los estudios arqueobotánicos, en el trabajo de rutina utilizamos lupas binoculares y microscopios para determinar los tipos de las plantas a las que pertenecen los restos que encontramos en el registro arqueológico. Algunas partes de las plantas, como los frutos y las semillas, que son visibles a simple vista, son analizados con la ayuda de lupas binoculares a bajos aumentos, y su estudio nos aporta información sobre cuestiones paleoambientales, pero sobre todo sobre los hábitos alimentarios de las personas y los animales, y a partir del desarrollo de la agricultura, de las técnicas agrícolas desarrolladas por los grupos humanos en diferentes épocas. Otras partes de las plantas, como la madera quemada, que es uno de los restos más frecuentes en los registros arqueológicos, se analizan mediante microscopía óptica de hasta 600 aumentos, lo que nos permite identificar las plantas a las que pertenecen mediante el estudio de la anatomía de la madera. Estos análisis, además de aportarnos gran cantidad de información paleoambiental,
lo que hacen es informarnos sobre las actividades de explotación de los recursos forestales de los grupos humanos del pasado, tanto con fines constructivos como en su actividad diaria relacionada con la producción de luz y calor. En el caso de los elementos de cultura material elaborados a partir de materias primas perecederas, que no las encontramos carbonizadas, principalmente la madera, la técnica microscópica que aplicamos es muy similar, aunque en este caso, dado el elevado valor museográfico de los objetos, para observarlos preparamos láminas semidelgadas que deben ser observadas mediante luz transmitida. El estudio de estos materiales nos aporta información no solo acerca de qué plantas fueron utilizadas como materia prima, sino también de los procesos tecnológicos empleados en su fabricación, fruto del desarrollo tecnológico de la sociedad que los produjo. Y también estos análisis tienen aplicaciones en el campo de la conservación, ya que nos permiten determinar el estado organoléptico de la madera. En lo que respecta al patrimonio arqueológico que constituyen los conjuntos líticos, destaca el estudio de la materia prima, para lo que utilizamos de nuevo una lupa binocular a bajos aumentos que nos permite determinar algunos elementos característicos del sílex. En el caso de los objetos arqueológicos, la observación se realiza de forma directa sobre la superficie de la pieza. El trabajo de la lupa binocular se debe complementar siempre con la observación de láminas delgadas de este material arqueológico, para lo que usamos un microscopio óptico de luz transmitida con luz polarizada y platina giratoria para determinar la composición mineralógica del sílex. Este tipo de estudios lo que nos permiten es aproximarnos al origen geográfico de las materias primas líticas utilizadas por los grupos humanos del pasado, dándonos información de la movilidad de estas poblaciones y del trasiego de materiales líticos. Hay que señalar que en la actualidad esta aproximación microscópica al estudio de los conjuntos líticos se complementa con la realización de análisis geoquímicos como la difracción y fluorescencia de rayos X y la espectrometría de masas, que permiten que esta determinación de los lugares de origen de las materias primas sea exacta, identificando mediante el reconocimiento de elementos traza el afloramiento concreto de procedencia de los materiales. Por otro lado, en lo que respecta al estudio del patrimonio arqueológico que constituyen los conjuntos líticos, hablaremos de los llamados estudios funcionales. Estos estudios consisten en el análisis microscópico de las superficies de las herramientas líticas con el objetivo de determinar la cinemática de la pieza, es decir, cómo ha sido empleada, y la materia sobre la que ha trabajado, como puede ser, por ejemplo, el hueso, la piel, la concha o la piedra, lo que nos aporta información sobre los grupos humanos del pasado, sus modos de vida y sus actividades de subsistencia. La determinación de la función de las herramientas de piedra es, por tanto, totalmente deudora del uso de la microscopía. De nuevo, la lupa binocular es efectiva para registrar a bajos aumentos huellas como los saltados de los filos y redondeamiento de las piezas, ofreciendo información sobre las zonas activas y la dirección de los movimientos efectuados en su uso, pero también sobre las zonas pasivas como los enmangues. El microscopio de luz incidente, en este caso, es el equipo más utilizado en el análisis y permite visualizar las superficies líticas entre 50 y 500 aumentos. Con este equipo se puede analizar la huella de mayor valor diagnóstico en el caso de las huellas de uso, que es el micropulido, que nos aporta principalmente información sobre la materia que ha sido trabajada. Además, en las 2 últimas décadas se ha implementado el uso del microscopio electrónico de barrido ambiental, que permite analizar piezas sin tanta reflectividad como el microscopio óptico, lo que es fundamental para el estudio de rocas no silíceas, como el caso de las cuarcitas y los cuarzos. Por último, el uso del microscopio confocal permite paliar uno de los problemas asociados al análisis e interpretación de las huellas de uso, como es su cuantificación, permitiendo establecer comparaciones entre diferentes conjuntos. Por último, no sé cómo vamos de tiempo, pero hablaremos de la microscopía aplicada al estudio del arte rupestre. Por un lado, utilizamos la microfotogrametría y microscopía digital para analizar las técnicas de producción de grabados y pinturas paleolíticas. Estos estudios se basan en la utilización de microscopios digitales de tipo Dino-Lite que presentan la ventaja de su portabilidad para la obtención de microfotogrametrías de las secciones de los trazos en el arte rupestre, lo que permite, por ejemplo, identificar el orden de las superposiciones y analizar las técnicas de producción de grabados y pinturas paleolíticas.
Por otro lado, dentro del trabajo de tesis de Claudia Serrano, se están aplicando técnicas microscópicas a la planificación en la conservación del arte rupestre, con la finalidad de valorar el grado de deterioro del soporte y la película pictórica y monitorizar los procesos de alteración, identificar materiales extemporáneos depositados sobre la superficie y valorar tratamientos de conservación-restauración aplicados in situ. Todo el proceso pasa por el estudio in situ de la roca soporte y del pigmento mediante microscopía digital de tipo Dinolight, lo que permite obtener imágenes con luz polarizada con una magnificación máxima de 200 aumentos. Una segunda técnica es el análisis pretográfico de los soportes con luz polarizada, lo que permite la identificación de minerales y planos de estratificación. El uso de la iluminación polarizada permite también, a su vez, el estudio de formación de films consolidantes sobre soporte inerte para valorar métodos de aplicación previa a la toma de decisiones. Por último, de nuevo, la microscopía electrónica de barrido y de transmisión permite la evaluación de superficies y productos consolidantes. En el caso de las superficies, permiten además obtener información analítica en EDX y de distribución de la materia, así como sobre la porosidad de la roca, lo que es esencial para los tratamientos de consolidación. En el caso de los productos consolidantes, la microscopía electrónica de transmisión permite evaluar el tamaño y la tipología de las nanopartículas, así como su grado de agregación y método de obtención. Para terminar, simplemente incidir en que las técnicas de microscopía aplicadas al patrimonio arqueológico desde hace décadas están en continuo avance y nos permiten ir cada vez más allá en el estudio de la cultura material, en este caso del patrimonio arqueológico, y en las interpretaciones que podemos hacer de él. Y también incidir en que algunas de las aplicaciones de la tecnología microscópica que actualmente desarrollamos los arqueólogos y arqueólogas de la Universidad de Zaragoza, dedicados al estudio de la prehistoria, son fácilmente aplicables tanto a restos arqueológicos de periodos históricos como a otros bienes patrimoniales. Esto es todo por mi parte. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias a ambas y gracias también a vuestro director, que lo he visto ahora por allí, discretamente como siempre, Alfonso Abecia, gracias por venir, otro de los directores de institutos que se suman a nuestro seminario. La verdad es que hacen un trabajo impresionante. Les debo confesar, ambas y el mismo grupo de investigación, y les debo confesar, quiero hacerlo públicamente, que nosotros habíamos seleccionado a otra persona también del mismo grupo, aunque está en el Instituto de Investigación de Patrimonio y Humanidades, que es Manuel Bea, y que trabaja sobre asuntos muy parecidos, similares. Sobre todo que es un gran especialista desde esas jóvenes generaciones que comentaba Lourdes Montes, la profesora Montes, de esas jóvenes generaciones que están ya habituados a que la investigación y la tecnología se fundan de una manera lógica. Y pensamos que no incorporábamos su comunicación porque como hay una mayoría de representantes del Instituto del IPH, pues no nos parecía conveniente, pero luego les dará tiempo a hablar y están aplicando una serie de instrumental y de tecnologías nuevas dentro de la pintura rupestre desde hace mucho tiempo con la doctora Pilar Utría, a la que hacíamos antes alusión. Gracias, Manuel, y sobre todo gracias a vosotras. Para que vean que somos muy objetivos dentro del instituto, que no queríamos tener el gran protagonismo de la jornada. Los comentarios que puedo hacer sobre su comunicación, bueno, me resultan mucho más familiares porque son o compartimos forma de trabajar desde hace mucho tiempo en nuestra facultad y para nosotros, desde jóvenes ya,
la prehistoria y su forma de estudiar con una nueva metodología constituye algo habitual dentro de nuestra formación, de manera que no hago insistencia o no insisto en esas cuestiones de una manera tan enfática. El último interviniente de esta primera sesión, de esta primera tanda, es Eugenio Bispe, y le pido que se acerque a nuestra mesa. Él es uno de esos notables investigadores que tiene el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, bueno, que tiene el Instituto, señor José María Fraile, el Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea. ¿Lo he dicho bien? Siempre hacemos bromas por las iniciales que se utilizan y que a veces no empleamos con la corrección que deberíamos. Además lleva un largo tiempo trabajando en esta materia y podría pertenecer perfectamente o podría ser uno de los nuestros de patrimonio cultural y de nuestro instituto, pero como nosotros no queremos hacer ninguna OPA hostil al instituto que queremos y mucho, preferimos trabajar en colaboración y a partir de ahora esperamos hacerlo con más frecuencia. Él lleva mucho tiempo además trabajando en esas técnicas cromatográficas de las que nos va a hablar y que constituyen pues como más de 300, un montón de proyectos que no voy a citar porque no he citado los de ninguno de sus compañeros, de manera que aplicadas todas ellas, estos estudios a las técnicas, a los estudios de patrimonio, que esos, pero muchos de ellos que nos produce que constituyen una relación o una vinculación especial para nosotros y que podríamos aprovechar, como decía el doctor Serón al inicio, con más frecuencia. Esperamos que ahora lo podamos hacer y gracias por la intervención. Buenos días. Buenos días a todos. Ahora sí, ¿verdad? Bueno, yo vengo en representación no solo del Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea, sino del Servicio de Cromatografía y Espectroscopía, que realmente es un servicio científico-tecnológico que está abierto a todo el público, especialmente los investigadores de la casa, pero a cualquiera que lo necesite. Realmente el servicio tiene fundamentalmente equipamiento de cromatografía y espectroscopía más o menos avanzada en función de la técnica, pero que se utiliza no solo para estudios que tengan que ver con patrimonio, sino además para cualquier otra cosa que tenga relación con la química fundamentalmente y los materiales. Pero bueno, yo os voy a contar un par de ejemplos de cosas que hemos hecho y una pequeña introducción. Las muestras que suelen estar relacionadas con patrimonio son muestras que, especialmente las de patrimonio cultural, son escasas, únicas y irrepetibles y, por lo tanto, son extremadamente valiosas. Por eso hay que tratarlas como tales y, a la hora de hacer cualquier caracterización, hay que trabajar con la mínima cantidad de muestra posible y utilizar técnicas lo menos destructivas posible. Entre estas técnicas de caracterización tenemos las técnicas cromatográficas, que son cromatografía de gases y cromatografía de líquidos, o las técnicas espectroscópicas, que son difracción de rayos X, ultravioleta, infrarrojo Raman. Estas son las más utilizadas habitualmente, pero hay unas cuantas más que se utilizan en función de los casos particulares. Bueno, a continuación os voy a contar... un ejemplo de estudio un poco bastante variado de cosas que se han hecho. En este caso era estudio de los huesos procedentes del monasterio San Juan de la Peña, que esto estaba englobado dentro del proyecto del estudio de los reyes privativos de Aragón. Básicamente consistía el proyecto en intentar hacer una identificación genética y asignar los distintos restos con los enterramientos y los posibles familiares, o sea, establecer una línea genética de los reyes de Aragón. Este era el objetivo del proyecto, pero como a la hora de obtener las muestras de ADN para su caracterización genética, en el caso de muestras modernas, digamos que es bastante sencillo, pero en el caso de muestras antiguas, que están bastante deterioradas, pues no es nada fácil.
Con lo cual, además es caro. Entonces, una de las primeras objetivos que se planteó fue intentar buscar una manera de determinar, lo más sencilla posible, de determinar qué muestras podían ser, que podían dar ADN viable y qué muestras no, para así invertir solamente el esfuerzo en las muestras que tuvieran más probabilidad de ser exitosas. Bueno, pues con los restos que quedaban del análisis genético, pues intentamos hacer una caracterización. En este caso empezamos haciendo una caracterización del hueso, de polvo de hueso, con espectroscopía de infrarrojo, en la que se muestra que, la verdad es que no tengo puntero, pero bueno, se puede ver, la espectroscopía de infrarrojo permite ver tanto la parte mineral del hueso, que es hidroxiapatito, como la parte orgánica, que es el colágeno. Además, se observa que hay diferencias entre las muestras que producían ADN viable y las muestras que no. Visto que se podían hacer cosas, entonces empezamos a interesarnos por cada sección por separado. Inicialmente hicimos un estudio de difracción de rayos X sobre las muestras en las que se observaba cómo era el hidroxiapatito, la parte mineral del hueso. Y encontramos que en función de lo cristalino que era la muestra de hueso, si era muy cristalino, la probabilidad de encontrar ADN era muy, muy baja. Sin embargo, cuando es muy poco cristalino, la probabilidad era bastante alta. Esto se debe básicamente esto está relacionado con la integridad del hueso en sí. Cuando es muy cristalino, básicamente solamente queda la fase mineral. Cuando es poco cristalino, todavía queda materia orgánica que permite obtener algo más de allí. Animados por esto, decidimos, con lo que quedaba del análisis por rayos X, decidimos extraer de allí el colágeno y intentar un estudio por espectroscopía de infrarrojo de ese colágeno. Básicamente, se encontró que había muestras que tenían muy poco colágeno y estas muestras básicamente no daban posibilidad de obtener ADN. En este caso sería la línea azul. Pero había otras muestras que tenían un montón de colágeno, como es la línea roja, que tampoco permitía obtener ADN viable. En este caso, de la muestra roja, el problema que tenía básicamente es que el colágeno estaba como bastante degradado, como muestra la anchura de la banda. A mí me falta un puntero, pero bueno. Bueno, el caso es que se veía que al ser más amorfo, pues la conservación del colágeno era muy mala y la obtención del ADN era malísima. Sin embargo, las muestras que estaban más o menos en parámetros intermedios y parecidos a lo que sería un colágeno moderno, esas sí que permitían la obtención de ADN. Pues ya que estábamos con el colágeno, se decidió intentar hacer un estudio de su composición. Básicamente consistía en hidrolizar el colágeno y estudiar los distintos aminoácidos por cromatografía de gases, en este caso acoplada a masas. Bueno, pues se obtiene un perfil como el que se muestra en la figura de la izquierda, en el que se ven distintos aminoácidos, en el que se llegó a la conclusión de que cuando hay un alto contenido de hidroxiprolina respecto a prolina, las muestras son viables. Sin embargo, cuando hay mucha prolina y poca hidroxiprolina, las muestras no son viables en cuanto a la obtención de ADN. Esto también tiene que ver con que la presencia de la hidroxiprolina es el aminoácido estructural que permite que el colágeno forme su estructura más rígida y compacta y permita la conservación de los restos de ADN en su interior. Bueno, en el cromatograma que hay aquí en la izquierda hay dos picos que no tienen nombre, que básicamente se corresponden a una resina que algún conservador en alguna etapa previa decidió que tenía que poner en los huesos para que no sufrieran las inclemencias del tiempo, y eso resultó un dolor de cabeza continuo durante todo el proceso de intentar hacer cualquier cosa, porque aparecía en todas partes. Se intentó hacer otro tipo de caracterizaciones menos destructivas, pero no hubo manera, porque esa capa
impedía el acceso a cualquier técnica de otro tipo. Pero bueno, pues eso, que se ven, no solo se ve lo que buscábamos, y además cosas que estaban por allí. Bueno, además, otro ejemplo de cosas que se hicieron fue, en este caso es una vidriera, un trozo de una vidriera de la Catedral de Chartres, que pues con el paso del tiempo se había ennegrecido y se decidió intentar realizar tareas de restauración, intentar limpiarla, cosas de estas, y se utilizando esos tipos de limpieza que por ahí creo que Luis nos contará alguna cosa más al respecto, pero bueno, no había manera de conseguir que la vidriera volviera a su estado original. Entonces, intentamos identificar qué había en ese vidrio que no le permitiera ser limpiado y volver a su estado original. Para ello utilizamos la técnica de microscopía Raman, en la que se identificaron 3 zonas muy diferentes. En el caso de la zona verde era básicamente la parte que estaba protegida por el emplomado, que consistía, el espectro verde que hay por allá, básicamente es el espectro de un vidrio, ya un silicato normal, sin ninguna incidencia, pues todavía mantenía sus propiedades de una cierta transparencia. Por otra parte teníamos una parte negra que era básicamente carbón, o sea, lo que sale de los tubos de escape de los coches diésel y lo que sale de las calderas de las calefacciones de las casas, fundamentalmente, que se había depositado a lo largo del tiempo, dejando pues una capa negra. Y lo que quedaba en medio, que era lo que no se podía limpiar, básicamente lo que se vio era que tenía partículas de carbón, o sea, que no se había acabado de limpiar porque estaban metidas en una parte que era muy porosa y que era básicamente un silicato tremendamente hidratado. O sea, se había ido hidrolizando la superficie y eso ya no era fácil de limpiar. Precisamente si tú pasas agua y jabón no se va. La única manera que tienes para recuperar esto sería el destruir el vidrio, quitando la capa que está mal, para dejarlo lo más parecido a lo que era en su origen. Pero ya has destruido la muestra. Bueno, y esto era lo que os tenía que contar relativo a este tema. A mí me parece apasionante. No crean que lo digo reiteradamente, sino porque has planteado 2 problemas esenciales, las intervenciones a posteriori y el daño que pueden llegar a hacer para el conocimiento y sobre todo para la investigación y poderlo... En este caso, en el caso concreto de los huesos de los reyes, fue un auténtico dolor de cabeza la costra de paraloid que alguien había decidido que ponía en la superficie de los huesos. Yo, si me lo permiten, le voy a preguntar, ¿hace cuántos años que lo habían hecho? Esto se hizo en los años 80. No voy a preguntar nada más. Luego hablamos en el café, porque es una buena muestra del trabajo y de cómo se debe hacer, ¿no? Esas investigaciones en materia de conservación también. Y además, en el caso que nos explicaba Eugenio, bueno, pues acertado, porque fue uno de los mayores quebraderos de cabeza que también tuvo el gobierno de Aragón cuando decidió abordar ese estudio de los huesos de los reyes de Aragón. Pero no vamos a entrar en ello, en esa materia de discusión en este momento, lo podemos hacer en otra ocasión, y ha aportado bastante luz a cuestiones que algunos, bueno, yo creo que no conocíais y otros conocíamos en menos profundidad. Es cuestión de volver a trabajar todos juntos. Hemos llegado a la primera parte bastante bien de tiempo, tal y como lo habíamos organizado. Somos conscientes de que en esta primera parte, que habíamos titulado Patrimonio Natural, se incluyen fórmulas y trabajos de patrimonio cultural, pero no sabíamos cómo cortarlo, de manera que, como sois muy comprensivos, lo dejamos así. Nos vemos en media hora, pero ahora nos vamos todos a tomar café. Como no tenemos cafeterías en el campus, pues solamente tenemos la de Derecho. Y entonces allí nos van a dar un café a todos nosotros y podemos seguir charlando, ¿de acuerdo?